que la economía de nosotros va a tambalear en los próximos años. 2,5 millones de desempleados. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente desempleada? Pero la mirada y todo lo que he estado conversando con algunos psicólogos de cómo el presidente miente descaradamente, definitivamente, y ese es un problema. Porque si usted no le dice la verdad a su pueblo, o sea, ¿cómo va a actuar? Si no se dice la verdad respecto a la pandemia, ¿cómo se hace un planeamiento estratégico para poderla doblegar? O sea, yo no entiendo. Un nuevo bono para los fallecidos de 200 soles para las muertes, que con eso cree él. Ojalá que la gente le tire por la cara, porque no es así, pues. ¿Cómo hacer 200 soles vale la vida de una persona para ayudar a sus familiares? No tiene sentido. Pero eso es lo que tenemos realmente, con un mensaje fuera de la realidad. Porque ninguna, escúcheme público, ninguna de las obras que ha enumerado el presidente se pueden cumplir en su mandato. Cuando nos dice que va a invertir, como nunca nadie lo ha hecho, 20,000 millones para modernizar la salud en el país, la pregunta es ¿cómo? O sea, pura situación para oídos de un presidente que no ha estado a la altura de las circunstancias. O sea, no tiene la talla de estadista. O sea, nosotros hemos tenido el peor gobernante de la historia del país. Así como ustedes escuchan, el peor gobernante de la historia del Perú. Por eso es que no hay esperanza para el pueblo, excepto que comiencen ya los candidatos a los próximos comicios, puedan comenzar a tener mensajes para que la población tenga una esperanza. Según mi criterio y mi análisis, es que en los próximos meses, si continuamos con esta pandemia, las protestas no van a parar en todo el país. Porque eso es lo que nos está dejando este presidente. Un desastre en la economía, un desastre en nuestro país, el país en luto, porque son más de 50,000 muertos que tenemos ya fallecidos en este momento, ¿sí? Por esta pandemia que está en nuestro país. Y no se está atacando como se debiera. Es decir, se está esperando, que eso nunca ha funcionado en el mundo, un efecto rebaño, es decir, ya población que se contagie todo el mundo y el que muere, muere, pues, ¿no? ¿Qué importa? Pero la gran mayoría no va a soportar la enfermedad. Eso es en este momento lo que está pasando en Iquitos. Y una zona donde hay una cantidad de pobreza, comunidades indígenas sin agua, sin luz, sin medicamentos, sin gas, sin electricidad, sin agua potable. Y con razón, ellos están reclamando que los gobiernos de turno, los gobiernos regionales que pasaron por allí, todo el dinero, producto de el petróleo, porque Iquitos, la selva peruana, es una zona donde hay muchísimo petróleo. Todos los años que han estado explotando las empresas privadas el petróleo, no le han dejado lo suficiente para mejorar las condiciones de vida de nuestros amigos y comunidades indígenas de la zona
que no se merecen morir de esta forma. La Amazonía tenemos que cuidarla, a la gente que está ahí tenemos que cautelarla, pero la situación es bastante difícil con mensajes como los que ha dado el presidente, que ha hecho un popurrí, una lista de obras que no las va a hacer este gobierno. A ver, solamente para 3 cosas importantes que tienen que saber. La reconstrucción con cambios. ¿Funcionó? ¿La reconstrucción del norte funcionó? No, nada. Y Dios nos ha bendecido porque no han habido lluvias estos años. Si no, peor sería el desastre. Dijo que iba a construir 80 hospitales, 1000 colegios. Nada de ello. Entonces, más de lo mismo, un mensaje sin ilusión, sin esperanza para el pueblo peruano de un presidente mitómano. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Durante todo este tiempo solamente ha gobernado para cuidar sus espaldas. Nada más. No lo ha hecho porque le interesa el pueblo. Todas esas normas que ha sacado, que para que la gente postule en los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos? Si ya los destruyó. Ya los destruyó. Pero sin embargo, sabemos que han estado trabajando calladamente para inscribir un partido político que tiene como candidato a Salvador del Solar. ¿Sí? El partido político que está abanderando el presidente mitómano se la daremos en la siguiente pausa comercial. Vamos al primer corte y regresamos con más en el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa. Les decía que ya nos han comunicado, vamos a confirmar, pero es el Partido Regionalista de Integración Nacional,
es del nuevo partido del presidente Martín Vizcarra, y como su candidato es su ex premier de la República, Salvador del Solar. Vamos a confirmarla el día de hoy, y eso va a generar una serie de críticas, porque justamente el presidente está tratando de que alguien le proteja las espaldas, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y para ello, en el próximo bloque, estamos con nuestro invitado, el doctor constitucionalista Natali Amprimo, para conversar sobre este y otros temas referidos al mensaje presidencial. Y para terminar con este tema, el diario Expreso, sí, lo señala con toda precisión, de otro planeta, dice en su portada principal, que anuncia un bono adicional la próxima semana de personas de mayor vulnerabilidad, un subsidio a todos los servidores de salud, otro bono de 700 soles para familias vulnerables, también habrá una pensión de orfandad de 200 soles mensuales para los fallecidos por los del COVID. Informa Destrave de proyectos Chavimochi y Queyabeco, y se implementará más hospitales, etc., etc. Un pupurrí de anuncios que están fuera de la realidad. Enrique Jersey, ¿no? Dice, no sé en qué mundo vive el presidente, lo he visto desconectado de la realidad. Es el mensaje más mediocre y aburrido de la historia reciente del país. Lo mejor del mensaje es que fue el último, y lo dice de una manera burlona Enrique Jersey. Jorge Vaca Campodónico, que fue ministro, decepcionante, no hizo ningún reconocimiento de que las cosas se han hecho mal. Da la impresión que todo se ha manejado muy bien. Luis Solari, también exministro y es médico de profesión, no se ha referido a la ejecución de medidas concretas para frenar el incremento de los casos positivos del coronavirus, que según que se viven en todo el país. Y lo último, Chávarri Gálvez, presidente, admite que impulsó reforma para suspenderlos. Martín Vizcarra terminó beneficiando a Odebrecht con 2.000 millones, dice el diario Expreso, referido al mensaje presidencial. Por eso les decía que en el próximo bloque vamos a estar con Natali Amprimo, que es abogado constitucionalista, para conversar sobre estos temas. Pero el día de anteayer, quedamos en señalarles a ustedes que Petroperú, igual como el presidente, ¿no? Tienen mira, los funcionarios de este gobierno, ¿no? Como el presidente, tienden a mentir descaradamente. Y miren ustedes que cuando yo decía que el gerente general de Petroperú no da la talla, y le decía que venía de vendedor de repuestos, de vendedor de llantas, ¿no? Y a él lo confirma en una entrevista que hace a un medio, lo confirma, y todavía, no sé si el periodista lo hace burlonamente porque le dice, usted ha sido fierrero, ¿no? Y para que ustedes vean, vamos a ver este audio para decirles que el gerente general de Petroperú no ha dado la talla, porque no es especialista en petróleo, no es ingeniero en petróleo, no es químico, es un administrador y todavía sin título. ¿Cómo puede estar manejando la primera empresa del país? Yo creo que no debe llegar esta semana ya, porque si de ser así, es que alguien está que se beneficia con todos esos contratos que se están haciendo ahí en la empresa. Pero vamos a escuchar de boca del mismo gerente general de Petroperú diciendo que él es fierrero, un poco más dice que es chatarrero. Escuchemos. Polifuncional. Exactamente. Caramba. Exactamente. Tú empezaste en Ferreiros y ahora estás en la maquinaria en ese momento. Pasé por maquinaria pesada, repuestos, servicios. Y ahora estás en petróleo. Ahora estoy en la industria del petróleo. Y nada se ha dicho, como diría Jimmy Chichón. Ahí está, ¿sí?
lo que decía el gerente general de su propia boca. O sea, no lo he inventado, David, en una entrevista, que es fierrero. O sea, un fierrero puede estar dirigiendo la primera empresa del país, Petroperú. La respuesta es no. Y por eso Petroperú está de cabeza ahorita. ¿No? Y para que vean que esto tiene connotaciones, para que la gente sepa de que hay una privatización encubierta, no de ahorita, de hace varios años, pero que estos han venido a ejecutar. Y por eso los trabajadores tienen que estar nuevamente a la altura de las circunstancias, saliendo al frente a defender su trabajo, a defender la empresa, a defender el país. Escuchen ustedes lo que dijo el misógino expresidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanata, cuando era presidente, ¿sí? Dijo cambiarle el nombre a la empresa, número 1. Despedir a los trabajadores, que no le tengan miedo al cambio. Entonces, esto ya es una cuestión concertada por grupos económicos para, por un lado, primero, desprestigiar a la primera empresa del país, 2, decir que todo está mal. No está mal, está mal por ellos. Y por eso nos gustaría que ustedes escuchen lo que decía el que se atrevió a insultar a la ministra de Economía y por eso fue sacado del puesto en Petroperú. Escuchemos. Sueño con que en un futuro no muy lejano Petroperú se transforme en Enerperú y que esta no solo sea una empresa grande, sino una gran empresa. ¿Se dan cuenta? Enerperú. ¿Y por qué? Porque ya hay tentáculos para que la empresa vaya a manos de terceros. Por un lado, la concesionen, por otro lado, entregarlo a terceros, ¿sí? Con la cantaleta que la empresa no puede tener el control de esto. Sí puede tener el control, pero saquen todos esos incompetentes, ineptos que están ahorita en la empresa. Esos directores que están allí. Y por eso es que insistimos nosotros, el Contralor de la República debe intervenir Petroperú por los contratos millonarios que están haciendo asesorías que no tienen por qué hacerlas en realidad. La empresa va camino a la destrucción con esta gente que está ahí en el poder. Así que los trabajadores ya no tengan dudas de que se están levantando a la empresa con muchos contratos millonarios, cosas que no corresponden, como por ejemplo a la naviera, ¿sí? Que le han pagado la primera factura, que no le corresponde, ojo, de $426,000. Y por eso estábamos mostrando el cheque, ¿sí? El cheque es importante ponerlo en la pantalla para que vean que estamos hablando de $426,000 la primera factura. Falta una más. Y así como ello, también dijimos que se iban a entregar a un amigo del gerente general los seguros de la empresa. Pero como ya estamos denunciando, ¿sí? De inmediato se han puesto, ya dejaron de lado, me indican por el interno, que ya no van esos contratos. Es decir, hay muchos contratos que esta gente ha firmado que le están haciendo daño al país, que le están haciendo daño a Petroperú. ¿Sí? Y por eso yo insisto, este señor tiene que salir. Ahí está público el cheque que estoy mostrando. $426,000, más de $1,000,000. Más de $1,000,000 en algo que no les corresponde. Imagínense ustedes que los abogados de Petroperú han dicho que no corresponde desde el 2011. Pero ¿sabes qué han hecho para poderles justificar el pago? Han contratado a un tercero. Para que digan, no, si es que tú no pagas a tu amigo Stucky, no, va a tener más contingencia en la empresa. Así dijeran de los juicios que tienen los trabajadores, que son miles de juicios, donde las empresas de los bufetes de abogados se llenan de plata. Así que ahí está una muestrita de lo que estamos diciendo. Nosotros
Vamos a ir a la pausa y vamos a ver si ya estamos conectados con el doctor Natalia Primo. Él es constitucionalista, abogado constitucionalista, para que nos dé sus impresiones respecto a el mensaje presidencial. Con él volvemos en el próximo bloque. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo, que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa y estamos también enlazados con el doctor Natalia Primo. Es abogado constitucionalista, un tipo muy ponderado. Siempre lo he seguido en sus apreciaciones. Ya estamos conectados con él. Muy buenas noches, doctora Natalia Primo. Muy buenas noches, un gusto como siempre. Gracias. Gracias, doctor, por atender el llamado. El mensaje presidencial de ayer, los analistas catalogan como que el presidente está en otra galaxia. ¿Cuál es la percepción de usted como abogado, también como político? Mire, el mensaje presidencial es una obligación constitucional en la cual el presidente concurre al Congreso en su condición de el Congreso como representante del pueblo, y lo que hace es una informe o da cuenta de lo ocurrido por parte del pasado y de cualquier situación de mejora o de reforma que considere que la República requiere, ¿no? Yo creo que el mensaje del día de ayer ha sido un mensaje, diríamos, en primer lugar, soso, ¿no? Como todos los medios lo han, diríamos, reflejado. Ha sido que le ha faltado autocrítica al presidente, porque la verdad es que si algo ha demostrado esta pandemia es el fracaso absoluto de la administración, ¿no?, pública, que ni siquiera ha sido capaz de comprar mascarillas, pruebas y tablets de manera eficiente. O sea, no ha habido, hay que decirlo, una capacidad para administrar la crisis, ¿no? En ningún nivel. Nivel central, gobiernos regionales, municipales, ¿no? Hemos percibido, por ejemplo, cómo se emitían de manera abultada normas, ¿no?, que después eran modificadas a los pocos días, incluso vía fe de ratas, pero normativas sobre protocolos y planes COVID que se aprobaban un día y a los pocos días incluso íntegramente
se modificaban, ¿no? Entonces, todo eso lo que revela evidentemente es una poca pericia y una incapacidad para, diríamos, convocar a profesionales de mejor nivel, ¿no? Mire, yo diría que lo que refleja este manejo que el presidente Vizcarra ha tenido es que se ha pensado que el Estado podía manejar solo la crisis. Y el Estado ha desperdiciado la oportunidad, ¿no?, por dogmatismos, de, por ejemplo, utilizar la capacidad de compra que tienen las empresas transnacionales. Yo el otro día hablaba con un empresario extranjero que representa una transnacional y que me decía que en otro país, en el cual también ellos tienen operaciones, el gobierno los había llamado para que ellos, a través de ellos, comprar productos en la China, por ejemplo, ¿no? Porque ellos compran con bastante frecuencia. Entonces, esa posibilidad de utilizar el arma de las empresas instaladas en el Perú, el gobierno simplemente la ha desperdiciado, la ha rechazado, no la ha aceptado, no la ha promovido. Y eso me parece, a mí, diríamos, grave, ¿no? De otro lado, ha quedado demostrado que más allá de la pandemia, el Estado en 3 meses destroza la economía del país, que tanto esfuerzo había costado a los peruanos construir, ¿no? Es difícil construir, pero es muy fácil destruir. Y creo que eso también es otra, diríamos, comprobación. Y después en el tema, diríamos, del sinceramiento de las cifras de fallecidos y de afectados por el COVID, es un tema clamoroso, ¿no? Yo creo que ahí el presidente ha debido, la verdad, pedir una disculpa, ¿no? Porque este es un tema que se ha venido mencionando. Claro, son pocos los medios, también hay que decirlo, los medios de comunicación que diríamos han asumido un verdadero rol de ser, diríamos, de invitar a todas las partes a ser escuchadas. Yo he percibido penosamente que muchos medios no entienden que ese es el rol que en un sistema democrático les corresponde, porque más bien yo diría que hemos tenido medios monocordes en los cuales simplemente se invitaba a aquellos que aplaudían o apoyaban los planteamientos del gobierno, y aquellos que podían tener una posición crítica simplemente eran ignorados y diríamos ninguneados, ¿no? Y la verdad que el rol de un medio no es enfocar la luz del sol que todos vemos. El rol de un medio es enfocar los entresijos, los vericuetos donde el poder pues a veces hace abuso, ¿no? O hierra. El rol del medio no es aplaudir. El rol del medio es mostrar, diríamos, las deficiencias. Y doctora Prim, sí, dígame. Sí, usted es un notado constitucionalista. Nos hemos dado cuenta en los últimos años que hay el monopolio de la cerveza, hay el monopolio de los medios de comunicación. ¿No se puede hacer una reforma constitucional para que no hayan estas situaciones con la prensa, que cada gobierno que hay un poco dictatorial se alinean a ello? Mire, yo le voy a decir lo siguiente, yo soy contrario el país vive hoy día una situación crítica, fruto de la situación que el COVID nos viene generando en la economía, y yo soy contrario a promover reformas constitucionales que lo que van a generar es una situación también de mayor, diríamos, complicación en cuanto a la inversión. Y una vez escuché al expresidente de Chile, al presidente, ¿cómo se llama?, que estuvo después del presidente Frei. Lagos, presidente Lagos, así es, Lagos, que le preguntaron, oiga, ¿por qué ustedes no han reformado la constitución de Pinochet? Lagos, que era socialista, del Partido Socialista, y que había sido confrontado por Pinochet, dijo, porque en Chile preferimos el desarrollo al pasado. Si usted hoy día introduce una reforma constitucional, lo más probable es que el Perú se paralice económicamente más de lo que ya está, porque simplemente no van a haber reglas de juego claras, y eso retrae la inversión.
dicen que la persona el más sensible a estos cambios es el dólar, ¿no? Entonces, hay que entender que, diríamos, el crecimiento que el Perú ha tenido, claro, mal administrado, porque el Perú tiene recursos económicos para poder hacer frente a la crisis, pero lamentablemente el problema no es el recurso, sino el problema no es el carro, es el piloto, ¿no? Entonces hemos tenido malos administradores, ¿no? Pero la verdad que el Perú redujo sus niveles de pobreza, ¿no? De tener, pues, en el año, por ejemplo, 94, altísimos niveles de pobreza, al cabo de 20 años se redujo drásticamente. Lo que pasa es que hay una mala administración. Si nos deja una lección, esta situación es que las prioridades del Estado están en la cabeza, ¿no? El gobierno de Vizcarra anuncia hace 2 años que va a construir 80 hospitales, no ha construido uno. Anuncia que va a construir colegios, no puede comprar ni siquiera las tablets para seguir las clases, diríamos, virtuales. Mire, yo soy una persona que me encanta el fútbol y me encanta la comida peruana, pero no es posible que el gobierno esté más preocupado de cómo se restablece el fútbol y los restaurantes que cómo se regulariza la administración de justicia. O sea, el Poder Judicial hace lo que puede, pero lo que se requiere ahí es un apoyo económico para que el Poder Judicial tenga recursos para hacer frente a esta realidad que parece que va a ser la que vamos a tener por lo menos por un buen tiempo, que es la virtualidad. Entonces, a mí lo que sí me parece es que lo que ha quedado desnudado después de esta crisis es la precariedad del Estado peruano, ¿no? Un Estado que se dedica, pues, a confrontar con el empresario, pero la verdad que él no da ninguna respuesta. Porque, por ejemplo, confronta con los colegios privados, pero la respuesta está en tener un buen colegio público. Porque si usted tuviera un buen colegio público, no iría al privado, pues. Usted va al privado porque la educación pública es mala, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que muchas veces se confronta simplemente con el objetivo de obtener un beneficio, diríamos, en las encuestas, de tener un reconocimiento, pero no se hace realmente, diríamos, buscando una colaboración. Lo que debería haberse buscado en una crisis es la colaboración. Si el Estado es consciente que no puede hacer las cosas directamente, entonces lo que tiene que hacer es buscar la colaboración, no confrontar, ¿no? Doctor Amprimo, nos ha llegado una nota a nuestra redacción que el presidente Vizcarra ya tiene su partido, el Partido Regionalista de Integración Nacional, ¿sí? Y que su candidato presidencial es Salvador del Solar. Una primicia. Yo creo que la obligación de un gobernante es permitir elecciones transparentes y libres, no interferir en esas elecciones. Yo he sido muy crítico de estas llamadas reforma política, que para mí es una deforma política, porque son modificaciones que no tienen, diríamos, una racionalidad, que solamente se hacen pensando en el titular del periódico y no pensando en que van a generar una nueva desilusión en el pueblo peruano. Entonces, por ejemplo, ¿no? El prohibir la reelección parlamentaria, que es un error garrafal, porque el Perú es un país que tiene muy poca gente de experiencia. Finalmente el público, el pueblo, la ciudadanía es la que elige a sus representantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, han hecho esta reforma que ha creado 2 distritos, 2 parlamentarios para los peruanos en el extranjero. Otra cosa demagógica, ¿no? El gobierno no es capaz ni siquiera de darle oxígeno a los enfermos que viven en el Perú, y estamos en crear distritos para los que viven fuera del Perú. Es una cosa, pues, que no tiene ni ton ni son, pues, ¿no? Entonces, es una cosa, pues, la verdad que es frustrante, ¿no? Porque no hay ninguna voluntad
de seriamente abordar temas que son de importancia para el país, ¿no? Doctor Amprimo, si me permite una brevísima pausa para volver, justamente para darles esperanzas al pueblo. Nosotros regresamos con el doctor Natalia Amprimo, abogado constitucionalista, en el siguiente bloque. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Estamos de retorno en el programa, ¿sí? Estamos conversando en una entrevista con el doctor Natalia Amprimo, abogado constitucionalista, y justamente, doctor, en línea con su profesión, esta reforma política no ha dado su fruto que aparentemente se plantea siguiente, ¿no? La nueva no ha dado fuego en este Congreso, eso de no hay reelección parlamentaria. ¿Cómo volver a que el Congreso tenga esa gente despedida? Y si usted está de acuerdo también con la Cámara de Senadores, que era importante para el país. No, mire, yo la verdad le voy a explicar lo siguiente. Los partidos políticos no son capaces de garantizarnos a nosotros 130 parlamentarios de nivel. ¿Para qué ponemos más cámaras? El problema no es un tema de cámaras, es un tema de calidad de las personas. El tema no es un tema de reflexión, es un tema de una buena reflexión. Yo le digo lo siguiente: todas las constituciones son sola cámara. Y entonces, si hacer una buena ley para aquellos que quieren imponer la bicameralidad, se requieren 2 cámaras, entonces para hacer constituciones se requerían pues 7 cámaras. Y sin embargo todas las constituciones se han hecho con una sola cámara. O sea que no es un tema de cámaras. Es un tema de un adecuado esquema constitucional. Hoy día en el Perú, en el cual el presidente está está sobreempoderado, poner una segunda cámara es debilitar más al Congreso. Y aquí lo que se requiere es un adecuado control del presidente. Entonces, el tema para mí no es un tema de 2 cámaras. El tema para mí es un tema de un adecuado, diríamos, una adecuada función parlamentaria. O sea que, es más, en los países modernos, a lo que se tiende es a la unicameralidad, no a la bicameralidad, ¿no? En Estados Unidos se tiene una bicameralidad, pero es porque es un Estado federal. Entonces, ocurre que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, tiene un porcentaje
en base al número de habitantes de cada estado. Entonces el Senado, que 2 representantes por cada estado, sin importar el tamaño, un número de habitantes, se evita que una Cámara baja abuse de ese mayor, diríamos, de ese mayor peso que podría tener un determinado estado. Eso no ocurre en el Perú. Eso no ocurre en el Perú. Entonces, yo no creo que el tema sea de unicameral o bicameral. Además, leamos lo que se decía del Congreso bicameral cuando se cerró en el año 92. Si usted, todos los informes de los más importantes juristas de la época criticaban el funcionamiento del Parlamento. La verdad que no se acuerda uno de ese tema. Y claro, la pregunta es, como yo le digo, ¿los partidos políticos nos pueden garantizar otra Cámara con gente de nivel cuando no pueden ni siquiera con la que ya tienen? No, pues. Entonces, el tema no es ese, ¿no? El tema es, diríamos, cómo logramos de manera natural ir a un bi o a un tripartidismo. Y eso no se va. Seguimos insistiendo en las fórmulas que tenemos de este presidencialismo tan acentuado, ¿no? Que lo que hace es simplemente impulsar el caudillismo. El gran problema del Perú es el caudillismo. Desde los inicios de la República, ¿no? El Perú se independiza en 1821, pero no logra tener un presidente civil, sino después de más de 50 años, que fue Pardo. Porque después vinieron nuevamente los caudillos de Lara con Chile. Entonces, es un país que no ha podido sobrepasar los 20 años de estabilidad democrática nunca en su historia. En nuestro ADN tenemos esa fragilidad. Y eso no se va a lograr recurriendo a los mismos mecanismos que ya han fracasado históricamente en el país. Así como las personas tienen un ADN, los países también tienen un ADN. Entonces, si usted sigue tratando al enfermo con la misma medicina que no lo cura, usted seguirá teniendo la misma enfermedad. El gran problema del Perú es el caudillismo. Es esa suerte de presidente que se cree, diríamos, todopoderoso, ¿no? Las personas que llegan a Palacio de Gobierno creen que se sientan en el sillón y por ósmosis rectal les viene el conocimiento y se vuelven en personas que no se equivocan, que no aceptan errores y que creen que pueden ir más allá de lo que la Constitución les permite, ¿no? Doctor Primo, tus perspectivas, ¿qué hay que hacer para mejorar las cosas? Bueno, el Perú no es un paciente que se cura pues con un mejoramiento, no. El Perú es un paciente institucionalmente grave que tiene que tener una operación Yo la verdad es que no veo vocación por parte de los actores políticos de llevar adelante esa operación. Parece que todos están contentos con el statu quo, en fin, con esta suerte, pues diríamos, de gran caos. Si algo hemos institucionalizado es el caos, pero no el orden, ¿no? No el orden. Entonces, es preocupante, ¿no? Yo la verdad que desde esa óptica no soy una persona que tenga una perspectiva positiva, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que el pueblo peruano ha demostrado siempre una gran resiliencia, un gran salida adelante y lograr realmente librarse de situaciones como las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero la verdad que el problema del caudillismo, el problema del populismo, el problema de la demagogia, lo vemos todos los días, ¿no? Lo vemos en el gobierno, lo vemos en el Congreso, lo vemos en los alcaldes, lo vemos en los gobiernos regionales, y así no sale adelante, pues. Ese es el problema, ¿no? Si yo le hago una pregunta, ¿usted cómo se siente? Si usted me preguntaría, ¿usted cómo se siente el día de hoy? Yo creo que cualquiera de los que nos escucha se siente solo. Usted siente que el Estado... Es un desencanto. Es un desencanto, pues.
¿no? Entonces, eso no puede ocurrir, ¿no? Claro, Eso no por puede eso ocurrir. le decía que personas que tienen una capacidad para poder opinar, decir algo a favor de los peruanos, que es lo que queremos escuchar todos, ¿no? Pero la situación es incierta en realidad, doctor Amprimo, y creo que necesitamos, no sé, qué es lo que hay que hacer para poder recomponer estas cosas que nos está, primeramente, derrotar esta pandemia, la segunda, la económica, que nos va a ser desastrosa, ¿no? Claro, y ahí no hay muchas recetas que dar, porque realmente, fíjese, si hoy día el Perú crece algo de la inversión privada, no del Estado. Otra situación. El gobierno habla de reactivar la economía, pero plantea pues contratos de gobierno a gobierno para las grandes obras. Es decir, que en vez de reactivar la economía, vamos a apoyar la economía de otros países, no la nuestra, ¿no? Porque lo que habría que hacer concursos transparentes, pero que se encarguen de abordar la reestructuración de aquello que haya que llevar adelante. Entonces, está muy bien que hayamos hecho los panamericanos de gobierno a gobierno por un tema de plazos y de tiempos, pero esa no puede ser pues la costumbre, no es la costumbre. Sin embargo, pareciera pues que ese mecanismo que se va a utilizar de manera frecuente y eso simplemente implica no reactivar, no apoyar al aparato productivo nacional, pues, ¿no? Porque ese es el tema. ¿Cómo salimos adelante si ni siquiera el gobierno apoya el crecimiento de las empresas peruanas, que son las que dan empleo en el Perú? Entonces, ¿cómo? No hay más fórmulas, ¿no? Sí, definitivamente, doctor Natalia Primo, la situación es muy incierta en nuestro país. De todas maneras, muchas gracias por estar conversando con nosotros. No, le agradezco a usted la oportunidad. Cuenta conmigo, me tiene a la orden. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego. Estuvimos con el doctor Natalia Primo, ¿sí? En una entrevista, y es cierto, pues, lo que dice el doctor Amprimo. O sea, no hay una perspectiva clara. Si el gobernante, el día de ayer en su mensaje, ¿no ha dado señales claras. ¿Cómo vamos a entregar la carretera central para que la hagan nuevamente? ¿Quién? ¿El gobierno inglés, el gobierno irlandés, para que se beneficien ellos? Eso es de locura. Igual que van a entregar cuántos hospitales, pero acá, insisto también, ya deben jugar un rol los colegios profesionales. O sea, no deben dejar, el mismo Parlamento no debe dejar que el presidente, ¿no?, siga entregando nuestro país a terceros, pero para beneficiar a las empresas que han estado cuestionadas en nuestro país. Los panamericanos creen que quienes han estado ahí, las empresas que han estado ligados a Odre, pues. Bueno, nosotros vamos al último bloque comercial y regresamos con el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. ¿No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde? Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio.
Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa. Al día 26 de julio, los casos de COVID eran 384.797 y 18.229 fallecidos. Les decía que hicimos un trabajo para que nuestra gente esté debidamente informada y comparamos los fallecidos normalmente año a año a partir de abril. No hemos tomado ni siquiera como referencia marzo, pero a partir del 2019-2020, ¿no? Para que vean ustedes cómo ha crecido exponencialmente en los meses de mayo y junio, creció exponencialmente los fallecimientos en nuestro país. ¿Y qué es lo que ha estado ocultando el gobierno? Sí, hoy ya están diciendo que van a incorporar 8.000 fallecidos más, pero lo cierto que el gobierno en ese entonces no había incorporado los 3.500 más, porque ese trabajo ha sido la semana pasada. Pero ¿de cuánta diferencia estábamos hablando en ese momento? De 29.000 personas. ¿Sí? Agregarle a los que tenemos ahora como fallecidos, estamos hablando de que podemos llegar a la suma de 50.000 fallecidos por el COVID. Esa es la verdad que se nos ha estado ocultando en los últimos meses. Y esta data está al martes de la semana pasada, que el trabajo de investigación que hicimos respecto a año, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, que es el órgano que registra todos los fallecidos en el país. Y lo otro que también hemos estado conversando con unas personas del extranjero, donde nos manifiestan que las pruebas rápidas no se hacen en ningún país del mundo, exactamente, solamente en el Perú. Y entonces por eso tenemos la pandemia que ha crecido, porque mayormente esa prueba ha sido descartada en Europa, en China mismo. Y lo que se tiene que hacer es la prueba serológica, la otra prueba, para que pueda determinar de verdaderamente si la gente está contagiada o no. Esa es una situación gravísima para nosotros, que llevar familiares, amigos, compañeros de trabajo que han fallecido por la irresponsabilidad del gobierno. En el caso de un compañero que trabajaba en la empresa nacional, José Pingo Bayona, 3 pruebas rápidas le hicieron, 3 pruebas rápidas y en las 3 salió negativo, ¿sí? A pesar de que le habían estado diciendo a la administración, compren pruebas no rápidas, sino las serológicas para poder determinar si tienen de verdad la gente la enfermedad del COVID. Pero no, siguieron con lo mismo, entró a trabajar, lo sacaron evacuado, y cuando le hacen una tomografía a los pulmones estaban destrozados. Es decir, no pasó ni 24 horas desde la evacuación donde falleció José Pingo Bayona. ¿Sí? Por eso que hasta ahora no se sigue los protocolos de bioseguridad en la primera empresa nacional Petroperú. Y el último chiste porque es un chiste, ¿no? Porque estamos denunciando la cantidad de compras mal hechas, irregulares. ¿Sí? El Foco denunció la contratación a una empresa que estaba ligada a uno de los directores de Petroperú. ¿Sí? Y, ojo, esa empresa, cuando estaba haciendo las llamadas a los trabajadores, ¿sí? Se hacía
que era representante de esta empresa, Carep, que está ligada a un director de Petroperú. Y miren este chiste de último momento, que el directorio de Petroperú ha hecho un compromiso de integridad y lucha contra la corrupción, por amor de Dios. Ya ese es un chiste de mal gusto. Porque si estamos demostrando, ¿no?, que hay corrupción en la empresa, con el direccionamiento de contratos, con el cheque que le hemos mostrado de 426,000 que no le corresponde, ¿sí?, que el presidente de Petroperú sabe de estas cosas, ¿sí?, y ojo, no ha hecho absolutamente nada. Aquí hay una preocupación porque la gerente general, que hoy ha estado en la gerencia de planeamiento, ¿sí?, tenemos conocimiento que ha tenido un diálogo con él para decirle de todas las cosas malas que está sucediendo en esta administración de Carlos Barrientos González. ¿Y qué? ¿Qué le han hecho? ¿Le han sacado de vacaciones? ¿Qué cosa han hecho con la gerente legal? Porque no ha querido firmar justamente ese contrato lesivo para que le paguen en esa adenda a una empresa naviera. Ahí está el cheque, $426,000, ¿sí? La han sacado del puesto. En los seguros, que tampoco la gente se ha prestado para esas maniobras, de igual manera las han sacado. Y ponen a otro para que hagan lo que dice el gerente general. Insisto, este señor no debe estar más en la empresa, no es profesional, él mismo dice que es fierrero, él mismo dice que es vendedor de llantas, de repuestos. ¿Cómo puede estar? No tiene título. ¿Cómo puede estar en la primera empresa del país? Ya, creo que con lo que hemos estado comentando, ¿no?, en este país, si en algo tenemos que hacer, de verdad, hay desencanto porque no tenemos autoridad a la altura de las circunstancias, pero que eso no nos debe llevar a que no podemos denunciar los hechos de corrupción en cualquiera de los niveles de gobierno. Y aquí está demostrado. O sea, un laudo arbitral ganado por Petroperú en el año 2011, lo han revivido, han contratado un estudio de abogados de terceros para que justifique ese pago que están viendo ustedes en la pantalla. $426,000. El primer cheque, falta otro parecido. Así que nosotros hemos terminado el día de hoy en el programa. Esperamos mañana continuar, si así Dios no los requiere. Hasta mañana, público del público tiene la palabra.